cómo se usa so, to, neither, and either. Aquí lo primero que quiero decir es que recuerden que hay personas que dicen either, hay otras que dicen either, hay unas que dicen neither y neither. Las dos pronunciaciones son aceptadas, las dos son comunes y las dos son correctas. Cualquier persona que les diga lo contrario o no se ha informado bien o no ha tenido la oportunidad de escuchar las dos pronunciaciones o simplemente puede tener alguna confusión, pero para que lo tengan presente, las dos formas son correctas. Neither, neither, either, either. ¿Cuál es más común y cuál es menos común? Pues ya depende. La verdad, yo escucho más neither and either que either and neither, pero eso depende mucho de con quién estemos hablando. Ahora bien, so tiene muchos usos. Muchos. En este caso vamos a tratar de responderlos todos como relacionados. Entonces, so en el uso que nos vamos a concentrar hoy es para expresar un acuerdo positivo. Por ejemplo, si alguien dice I love coffee, otra persona puede decir so do I, que quiere decir yo también. Los otros usos involucran temas de intensificador. Por ejemplo, I love you so much. Te amo mucho. Ese so much está poniendo la intensidad más alta. Pero como either and neither son también o tampoco, entonces vamos a relacionar las cuatro palabras. Luego tenemos el to. El to, recuerden que indica dirección, propósito o destino. Por ejemplo, I am going to the store. Ahí pondríamos el to porque estamos indicando destino. Hay otras ocasiones en las que indica dirección o indica propósito. Neither se usa para expresar un acuerdo negativo. I don't like tea. No me gusta el té. Neither do I. A mí tampoco. Y either or either se usa para frases en negativo o para ofrecer opciones. Ejemplo, I don't like tea either. Tampoco me gusta el té. Si tenemos aquí errores comunes que se pueden identificar es confundir el so con el to, con doble O, que también se utiliza para también, de hecho. Y a veces también confundimos el either con el neither. Muy bien. For example, you're beautiful, so am I. Esa es otra forma de decir yo también. Neither and nor. Muy bien. Esa es otra forma de decir tampoco. Muy bien, Jacqueline. ¿Puedes explicar his and him? Bueno, him es el pronombre de objeto, Gabo. Entonces utilizamos him cuando la acción cae sobre la persona. I called him. Lo llamé. I called him. Mientras que his es el pronombre posesivo. Utilizamos his cuando queremos referirnos a algo que le pertenece a él. Por ejemplo, his phone, su teléfono. Muy bien, sigamos con la próxima que me preguntaban ayer cuándo se usa do, cuándo se usa go, cuándo se usa do. Se usa en preguntas y oraciones negativas que cambiaría por don't. Por ejemplo, do you like pizza? O I don't speak French, no hablo francés. Pero además recuerden que do también es el verbo hacer. Entonces, si queremos involucrar algo relacionado con hacer actividades, utilizaríamos el do. Go, por otro lado, se utiliza para indicar movimiento hacia un lugar. Ejemplo, I go to school every day. Voy a la escuela todos los días. Estoy indicando desplazamiento, perdón. To se utiliza antes de un verbo en infinitivo para indicar dirección, ¿cierto? Por ejemplo, I want to eat. Quiero comer, ¿listo? Un error común es omitir el verbo, el to antes del verbo infinitivo. I want eat. Quiero comer. ¿Por qué? Porque en español no tenemos ese to antes. Entonces es muy común que lo ignoremos, que lo olvidemos, que lo omitamos. Muy bien. No hay preguntas por aquí. Difference between do and make. El do se utiliza para actividades y el make se utiliza para emociones y para productos cuando tengamos algo tangible. Listo, recuerden que las preguntas que van surgiendo hoy las guardo y las dejo para mañana, las dejo para el próximo directo que debería ser el lunes. Muy bien, vamos con la siguiente. ¿Cómo se usan los modales should, must, ought to and have? Should se usa para dar consejos. Por ejemplo, you should study more. You should study more. Deberías estudiar más. Must se utiliza para indicar obligación. Es categórico. You must wear your seatbelt. You must wear a seatbelt. Deberías
debes, perdón, o tienes que usar el cinturón de seguridad. Ought to es similar a should, pero es más formal y se utiliza mucho en el Reino Unido. You ought to apologize. Deberías disculpar. Y have to también indica obligación, pero más común en situaciones cotidianas. I have to work tomorrow. Tengo que trabajar mañana. La recomendación, porque es muy común, es no confundir el should con el must. Muy bien, recuerden que tenemos inscripciones nivel 1 iniciando el próximo lunes. Lunes y miércoles de 7 de la noche a 9 de la noche. Incluye 40 horas de estudio, 8 clases, 2 clases por semana. Aproximadamente 16 horas de clase por 40 de estudio porque se tienen otras 24 horas según el material que se les pasa. ¿Listo? Los que se quieran inscribir, ahí está pasando el correo, elprofesorhernan@gmail.com, o además también aquí está fijado el enlace para que me escriban por WhatsApp. ¿Cuál es la diferencia entre could y would? Could se usa para indicar habilidad pasada o posibilidad. Ejemplo, I could swim when I was a child. Podía nadar cuando era niño. I could swim when I was a child. Entonces observemos que could es poder en pasado. Would se usa para situaciones hipotéticas o para formar el condicional. Por ejemplo, I would travel if I had money. Viajaría si tuviera dinero. No podemos confundir el could con el would. Es decir, no utilicemos could en lugar de would en situaciones hipotéticas. Una vez que could se utiliza para evidenciar o para mostrar o indicar una habilidad pasada o una posibilidad. Muy bien, vamos avanzando. Seguimos con hola Miguel, bienvenido. Muy bien, ¿qué valor tiene, profe? El curso tiene un costo de $55 por todo el mes, las 8 clases. Sale la clase más o menos a unos $8 para los que se están preguntando. ¿Son 55 por clase? No, son 55 por el mes. La clase vale aproximadamente $8, ¿cierto? Un poco menos porque son 8 clases. A 8 serían 64. Realmente valen $7. Estaba ahí fallándome la matemática, calculen. Muy bien. ¿Cómo se usa would rather y would prefer? Buena pregunta. ¿Cómo se puede pagar? Se puede pagar. Aquí está pasando PayPal, Bancolombia si están en Colombia, cuenta europea si están aquí en Europa, o Cele si están en Estados Unidos. Cualquiera de esas opciones para pagar. Y el PayPal es @el profesor Hernán. Listo. Y la membresía la pueden comprar directamente por YouTube. ¿Listo? Muy bien. Ahora sí, ¿cómo se usa would rather and would prefer? Would rather se usa para expresar preferencia entre dos opciones. Por ejemplo, I would rather stay home than go out. Prefiero quedarme en casa que salir. Would prefer es más formal y se usa igual. Es decir, lo utilizamos para mostrar preferencia entre dos opciones. I would prefer to eat at home. Prefiero comer en casa. Entonces, los dos se pueden utilizar como sinónimos, pero uno es más formal que el otro. Vamos con la siguiente. ¿Cómo se usa much y many? Con ejemplos, así me la preguntaban ayer. Much se usa con sustantivos incontables. Por ejemplo, I don't have much time. No tengo mucho tiempo. Mientras que many se utiliza con sustantivos contables. I have many friends. Los amigos los puedo contar. Y recuerden que much también se utiliza acompañado de how para pedir el precio. How much. Un error muy común es que utilizan much con sustantivos contables. How much friends. O utilizan many con sustantivos incontables como how many time. Y resulta que el time no se puede contar. Muy bien, profes, para nivel básico o intermedio. El que tenemos en estos momentos es nivel básico, nivel 1. Y también tenemos avanzado, que es el club de conversación. How much is it? Sí, muy bien. How much is it sería para preguntar el precio. Se supone que cada verbo frasal, cada phrasal verb en inglés tiene su equivalente verbo normal, es decir, no frasal. Bueno, si me preguntas por cada verbo en inglés del
de todo el idioma, te diría que esa respuesta no la tengo porque primero tendría que hacer el estudio de todos los verbos frasales, que podamos entender que hay muchos, pero sí, o sea, así como digamos que en primera instancia podría decir que sí, cuando lo pienso, porque siempre va a haber, digamos que palabras según el grado de dificultad o según los textos, entonces podría decir que por lo menos muchos sí aplicarían ahí. ¿Cuánto se debe pagar? Ya les dije 55. Muy bien. El domingo cumplo 5 meses aquí siguiendo. Me gustaría subir algo simbólico a eso. Claro que sí, lo podemos hablar, Miguel, por supuesto. Tú tienes mis contactos. ¿Cuándo usar gerundios y verbos infinitivos? Esta también es una pregunta que surgió el día de ayer. Se usa gerundio después de ciertos verbos como enjoy, por ejemplo, I enjoy reading. Entonces, por lo general, el gerundio se utiliza después de verbos que son estativos o en otras palabras que no tienen el ing, ¿cierto? Ahí se podría utilizar el gerundio. I love eating, me encanta comer. Yo no digo I am loving this o I am loving whatever. Con el love evitamos el ing porque es un verbo estático. Entonces, usa gerundio después de ciertos verbos como enjoy, ejemplo, I enjoy reading. ¿Qué más disfruto? Enjoy es disfrutar. ¿Qué más disfrutamos? A ver, piensen en lo que ustedes disfrutan y todo eso que disfrutan le ponen ing. Por ejemplo, si disfrutan correr, entonces, ¿cómo sería? I enjoy running. Y si disfrutan, en mi caso, enseñar, I enjoy teaching. Y si disfrutan nadar, I enjoy swimming. Y si disfrutan comer, I enjoy eating, ¿cierto? Entonces, siempre después de enjoy, vamos a poner el verbo en ing. ¿Listo? Siempre después de love, vamos a poner el verbo en ing. Yo, enjoy es disfrutar, love es me encanta en este caso. Entonces, I love swimming, I love talking, I love running, I love playing football. Pues vámonos con uno negativo como hate, que es odiar. Entonces, a mí, por ejemplo, no me gusta, pues, yo realmente no odio a nadie ni odio nada, pero podría decir que no me, I hate running when it's too hot. Odio correr cuando está haciendo mucho calor. Entonces, después de hate, después de love, después de enjoy, los verbos siempre se ponen en ing. ¿Listo? I love your class. Thank you very much. Y se utiliza infinitivo después de verbos como want. I want to learn English. Quiero aprender inglés. Observen que ahí hay un propósito. Entonces, siempre que hay un propósito, se pone el to. Un error muy común es que confundimos el infinitivo con el gerundio. Con el tema de la práctica y el tema de la experiencia, seguramente eso nos va a dejar pasar, nos va a dejar de pasar. I hate eating beans. I hate eating avocado. Really, Jacqueline, I love avocado. Para los que no saben qué es avocado, es aguacate. A mí me encanta. I love eating avocado. Muy bien. Very good, guys. Queda claro entonces cuándo usar gerundios y cuándo usar verbos. ¿Qué es el presente simple y cómo se usa? Esta pregunta la habíamos abordado hace poco. El presente simple se utiliza para acciones habituales o verdades en generales, para rutinas, para cosas que pasan de manera cotidiana y no especificamos un tiempo exacto en el que suceden. Por ejemplo, I work every day. Yo trabajo todos los días, no estoy diciendo el tiempo exacto o no estoy diciendo que lo estoy haciendo en el momento porque cambiaría por ing. Muy bien, entré tarde, no te preocupes, queda grabada. Pierina, bienvenida. I hate working, Ferbe, interesante. I enjoy swimming, very good, excelente, muy bien. Recuerden, los que están en TikTok, los que están en Instagram, les invito a que se pasen para YouTube. En YouTube podemos interactuar por el chat, pero además podemos ver la pantalla y ver el material que se está compartiendo en una resolución mejor. Muy bien, seguimos con el presente simple, ya lo respondimos. Seguimos con ¿cuál es la estructura del pasado simple? Recuerden que hoy acabé de subir un video a mi canal solo en inglés. De hecho, me voy a tomar el atrevimiento y se los voy a compartir una vez que en esta pregunta pasado simple es importante este tema. Entonces se los voy a compartir y de una vez ven el canal y vemos un poco de la pronunciación. Un segundo, por favor. Vamos a compartir aquí. Entonces, si ustedes me siguen, @
@EnglishWithHernan, @EnglishWithHernan. Van a ver que en esa cuenta compartimos material solo en inglés. Y en esta estábamos compartiendo este video, estamos trabajando cómo pronunciar palabras, verbos irregulares terminados en T o D. Aquí vamos. Need it. In fact, volvamos a empezar. Wanted. Need, needed. Infect, infected. Wait, waited. Decide, decided. Start, started. Hate, hated. Invite, invited. Avoid, avoided. Explode, exploded. Let's do it one more time, guys. Want, wanted. Need, needed. Infect, infected. Wait, waited. Decide, decided. Start, started. Hate, hated. Invite, invited. Avoid, avoided. Explode, exploded. Notice that if we are putting a verb into its past, and if the verb finishes on T or D, we just add that it. Wait, waited. Whereas if we're using, for example, pick, we say picked. We don't say picket. So if the verb ends on D or T, we add that syllable at the end. It. Start, start, hate, hate, follow from. Entonces observen que solo cuando los verbos terminan en T o en D, agregamos esa sílaba al final. Wait, waited, hate, hated. Si no, no se agrega esa, sino que pronuncia con T o con D. Pick, picked. Y luego tendríamos drop, dropped, ¿cierto? Después voy a subir otro video explicando cuándo con T y cuándo con D. Ahora bien, la estructura del pasado simple, que es lo que nos hace, lo que nos hacen en la pregunta. El pasado el pasado simple se utiliza para acciones ya completadas, a diferencia de lo que pasa con el perfecto, por ejemplo, que se utiliza para acciones que inician en el pasado y todavía continúan cuando hablamos, por ejemplo, de un tiempo perfecto como el presente perfecto. Mientras que el pasado simple lo que nos indica son sucesos o cosas que ya sucedieron, es decir, ya son historia. Y la estructura por lo general siempre va a ser el sujeto más el verbo más el complemento. Eso es todo. Así de sujeto, verbo, complemento. Recuerden que si trabajamos si estamos trabajando la forma interrogativa, por ejemplo, del pasado, pues entonces se tiene o se utiliza el auxiliar de, no el auxiliar do ni el auxiliar das, sino el auxiliar de. Entonces aquí vamos a mirar un ejemplo o vamos a compartir pantalla, vamos a compartir tablero. Denme un segundo, por favor, que cargue. Aquí está cargando. Entonces tenemos sujeto. ¿Cuál podría ser un sujeto? Perfectamente podría ser she, eso es todo. Y un verbo play, como es pasado, quedaría played. She played football when she was young. She played football when she was young. Observen entonces que en este caso tenemos el sujeto, vamos a poner el sujeto aquí de primero, pero sin el cero, sujeto de primero, she played football when she was young, y le vamos a poner a ese sujeto, le vamos a poner aquí, me está dando la opción para ponerlo de otro color, porque estoy en la versión móvil, así, ya. Entonces ahí está el sujeto, luego tenemos el verbo, al verbo le vamos a poner otro color y luego tenemos el complemento que le vamos a poner un tercer color, podría ser perfectamente. Entonces ahí tendríamos, she played football when she was young. Ella jugaba fútbol cuando era joven. Ahí tenemos el uso y ahí tenemos la estructura de lo que sería el pasado simple. Se utiliza para cosas que ya sucedieron, es decir, cosas que son historia. ¿Listo? Preguntas hasta aquí, ¿estamos claros? Muy bien, alguien nos preguntaba ahorita sobre el verbo to be. Creo que viene en la siguiente pregunta. Bueno, no propiamente, pero cómo se forma el presente continuo. Y resulta que el presente continuo se forma entonces igual, aquí lo tendríamos muy parecido a esta estructura, pero con
am, is and she. Permítanme que esto quedó horrible con esos colores. Con el am, is and she, que básicamente es el verbo to be, aquí lo tenemos. Este sería el verbo to be, am, is and are, perdón, am, is and she. No, am, is, are. Ese es el verbo to be. Entonces se forma. Pregunta puntual. ¿Cómo se forma el presente continuo? Se forma con el verbo to be más el verbo en ing más el complemento. Por ejemplo, I am studying now. Estoy estudiando ahora. Un error común es que omitimos el verbo to be y queda I studying now. Ese es un error muy común. Lo cometemos mucho, con mucha frecuencia las personas que hablamos español. Y el presente continuo, recuerden que se utiliza para hablar de cosas que están sucediendo en el momento, cosas que están pasando. Yo estoy hablando. El verbo, el presente continuo equivale en español a ando y alento, corriendo, jugando, nadando, leyendo, escribiendo, oyendo, hablando, tirando. ¿Cierto? Bueno, hay una cantidad de verbos, siempre podemos poner que terminen en ing, que sería el ando y el. Muy bien, siguiente, ¿cómo hacer preguntas con WH? Muy fácil, es WH más el verbo auxiliar más el sujeto. Es así de sencillo, WH más verbo auxiliar más sujeto. ¿Qué quiere decir eso? Que a la estructura que habíamos dicho del presente simple le anteponemos el WH. Y observen que aquí tenemos entonces un ejemplo. Where do you live? Where do you live? ¿En dónde vives? Observen que tenemos el WH antes. Entonces habíamos dicho que la estructura para el presente simple era auxiliar do o does más sujeto más verbo más complemento. Miren que se mantiene do, sujeto you, verbo complemento live. Y la WH se la vamos a poner antes del do. Quedaría entonces where do you live? Y eso es todo. Muy bien, vamos a la siguiente. ¿Cuándo se usa el artículo a y cuándo se usa el artículo an? Entonces, utilizamos a cuando lo primero es que a y an se utilizan para referirnos a uno y una. Entonces, a y an, los dos quieren decir uno o una, siempre para singular y siempre para artículos indefinidos, o sea, cosas en general. Si yo quiero referirme a un niño que no conozco, hay un niño en la carretera. There is a boy on the road. Hay un niño en la carretera. Pero si estoy hablando de un niño conocido, o sea, un único niño, sería the boy, el niño. ¿Listo? Entonces, se utiliza para eso, para puntualizar uno o uno. Se puede cambiar por el número, claro. There is one boy on the road. Hay un niño en la carretera. Se puede reemplazar por el número uno. Pero entonces, a se utiliza siempre que la siguiente palabra inicia por sonido de vocal, de consonante, perdón. A pen, a university. Me van a decir, pero es que universidad empieza con U y eso es vocal. Sí, pero el sonido que produce la primera letra de universidad es un sonido de consonante, U. Entonces, por eso se utiliza a. Y luego, an se utiliza cuando la siguiente palabra empieza por sonido de vocal. Y lo mismo, ¿por qué sonido de vocal? Porque también puedo decir an hour. Pero es que la H es una consonante, sí, pero ojo que la H no suena. La H es silenciosa como en español. Entonces por eso decimos an hour, an honest person, ¿cierto? Una persona honesta. Entonces de esa manera se utiliza muy bien. A European, sí, muy bien, Jacqueline, excelente, es del mismo fonema. Muy bien, preguntas por aquí no hay, preguntas por aquí tampoco hay. Perfecto, vamos avanzando porque nos queda poco tiempo, nos quedan 15 minutos y apenas vamos sobre la pregunta 13 de 25. ¿Cómo se forman las oraciones negativas en inglés? Esta pregunta es muy interesante, depende mucho del tiempo que estemos utilizando, puede ser con el do y con el not, pero si es, o sea, don't o doesn't, pero si es en pasado entonces sería didn't, did not, y si es en futuro sería will not o won't. Entonces esta pregunta es muy interesante, pero es muy amplia porque habría que hacer un viaje por cada uno de los tiempos gramaticales y revisar cómo se forman las oraciones negativas. Pero por lo general siempre va a ser sujeto más el auxiliar que estemos utilizando según el tiempo que estemos utilizando, más el not, más el verbo, más el complemento. Por ejemplo, I don't like Dr. Pepper, por ejemplo, que es una bebida gaseosa, ¿cierto?
I won't go to Colombia this year. No iré a Colombia este año. Observen que ahí estoy poniendo otra oración negativa. Entonces depende mucho del tiempo. Muy bien, sigamos por aquí. ¿Qué es el presente perfecto y cuándo se usa? El presente perfecto se usa para acciones que tienen relevancia en el presente, es decir, empezaron en un pasado y todavía están transcurriendo. I have taught English for 15 years. He enseñado inglés por 15 años. Entonces, observen que ahí tenemos presente perfecto. ¿Por qué? Porque empecé a enseñar inglés hace 15 años y todavía enseño inglés. Es algo que no ha parado, es algo que continúa, ¿listo? Y un error muy común en este caso es que utilizan el pasado simple en vez del presente perfecto, porque obviamente es mucho más sencillo. Muy bien, siguiente, vamos avanzando. ¿Cómo se usa el comparativo y el superlativo en inglés? Qué interesante esta pregunta. Miren, el comparativo se utiliza agregando ER a la oración no, perdón, a lo que queremos comparar. Mientras que el superlativo se utiliza agregando EST. Entonces, por aquí, en este sí vale la pena mostrar otra vez el tablero para que ustedes puedan ver. Aquí tenemos, entonces, comparativo ER o también more. Por ejemplo, she is taller than me. Cuando ponemos ER, cuando las palabras son cortas, de una sílaba o máximo dos sílabas. Para palabras de más de dos sílabas se pone el more, ¿cierto? Por ejemplo, more expensive, más caro. No es expensiver porque es una palabra muy larga. En cambio, el superlativo se utiliza agregando EST o most. Por ejemplo, he is the tallest. Él es el más alto. Quiere decir que por encima de él no hay nada. Y recuerden que hay algunos que son irregulares como bueno, mejor y lo mejor. Good, better and the best. Y también tenemos malo, lo peor y lo peor. Bad, worse and the worst. ¿Listo? Para que nos quede claro el tema de comparar. Perfecto. ¿Cuál es la diferencia entre some y en? Creo que esta nos había salido ayer. Some se utiliza para oraciones afirmativas y preguntas cuando se espera una respuesta positiva. Por ejemplo, I have some apple. Tengo algunas manzanas. Mientras que any se utiliza para oraciones negativas, ¿cierto? Y preguntas. Por ejemplo, I don't have any apple. Si no tengo manzanas, coloco no tengo manzanas. I don't have any apple. Algo muy común es que confundimos estos dos, utilizamos el some en oraciones negativas, como I don't have some apple. Eso sería una contradicción porque some es alguna. Entonces digo, no tengo algunas manzanas. En español puede que tenga un poco de sentido, pero en inglés no pasa. Muy bien, voy a mirar si tenemos algunas preguntas por aquí en Instagram. La verdad es que no se ven muchas. El chat a veces se me dificulta un poco seguirlo porque está en otra pestaña. Por eso recomiendo a los que están en YouTube, a los que están en TikTok, en Instagram, pásense para YouTube. De verdad que en YouTube es mejor la experiencia. Muy bien. ¿Qué significa used to y cómo se usa? Used to se utiliza para decir algo que acostumbrábamos a hacer. Si le quisiéramos buscar una traducción, sería solía. Yo solía. I used to play basketball. Yo solía jugar baloncesto. Used, ¿cierto? Acostumbraba. Y también se utiliza para decir que estoy acostumbrado. Por ejemplo, I am used to, I don't know. What am I used? Bueno, ahorita no tengo ningún ejemplo, pero se utiliza para eso. Si estoy acostumbrado a algo, me dicen, why do you keep on going to bed so late? ¿Por qué te vas a dormir tan tarde? I'm used to it. Estoy acostumbrado. Muy bien, vamos con la siguiente. ¿Cómo se usa there is y there are? There is se utiliza para singular, there are se utiliza para plural. Esta es un reemplazo de hace dos clases. Hace dos clases la vimos. There is a book on the table. Hay un libro en la mesa. O there are pens on the table. Hay lapiceros o plumas en la mesa. Y simplemente en español solo hay una opción que es hay, independientemente de si es plural o singular. Por eso confundimos mucho en español y a veces cuando tenemos que utilizar there are, utilizamos there is y a la inversa. Lo que se tienen que acordar es que el is y el are hacen parte del verbo to be y recuerden que uno es singular y el otro es plural. Entonces, en el caso de I, pasa lo mismo, se mantiene la regla de el is para singular y el are para... Muy bien, recuerden darle like al directo si encuentran
valoren este contenido, compártanlo para que lleguemos a más personas. Si es la primera vez que se conectan, sigan la cuenta @el profesor Hernán en todas las redes sociales y poco a poco vamos creciendo. Muy bien, tenemos la siguiente, ya está ya. ¿Qué es el past continuous y cuándo se usa? Muy interesante. Past continuous se usa para acciones que estaban ocurriendo en un momento específico del pasado. Por ejemplo, today at 9 o'clock I was teaching a module around hate. Okay, today at 9 o'clock I was teaching a module around hate, ¿cierto? Hoy a las 9 de la mañana estaba enseñando un módulo sobre el odio, ¿cierto? Sobre la discriminación, sobre el racismo y todos estos temas. Entonces, ahí estamos hablando de algo que se estaba haciendo en un momento específico del pasado. Otro ejemplo, I was reading when you called. Estaba leyendo cuando llamaste. Un problema o un error común es confundirlo con el pasado. ¿Listo? Muy bien. Oscar Ruby, ¿cómo se usa phrasal verb? Esa pregunta la podría responder el lunes porque sería salirme del tema y no lo puedo hacer. Sin embargo, en mi canal tengo muchos videos sobre phrasal verbs. De hecho, tengo un curso de 10 días en el que les explico 70 verbos frasales en 10 días para el que lo quiera revisar y el que lo quiera hacer. I'm angry. Estoy enojado. Tenemos derecho a veces a estar enojados. Así que ojalá puedas recuperar la calma pronto. Muy bien, seguíamos con cómo se usa this, that, these and those. Muy interesante. Estos son los determinantes, ¿cierto? Los para señalar. Recuerden que this se utiliza para algo que está cerca, lo tengo en mis manos. This, ¿cierto? Esto, este. That se utiliza para algo que está lejos, que estoy señalando. That phone y que es en singular. This también es singular. These es estos, pero en plural, cuando tenemos varias cosas, ¿cierto? Cerca o en mi mano. Y those es esos, también para señalar, pero también en plural. Diferencia entre this, singular, y these, plural. El uno es hilo y corta y el otro es hilar. This, these. Y simplemente se utiliza para señalar objetos. Entonces, this y these son para objetos cercanos. This con i corta para lo que tengo en mis manos en singular y these para plural. This is my book. Este es mi libro. That's y those para objetos tan lejos. That singular, those plural. That is your book. Ese es. Y un error común es que utilizamos these con sustantivos en singular o que cuando pronunciamos no alargamos la I, sino que nos quedamos con la I corta. Entonces es muy importante alargar. Estela pregunta, ¿cómo se llama tu canal? @el profesor Hernán. @el profesor Hernán. ¿Listo? Muy bien, guys. Very good. Espero que les esté gustando la clase de hoy. Ya pudimos abordar todas las preguntas que me habían hecho ayer. Estas son otras que me llegaron vía correo electrónico. ¿Cuál es la correcta para going to en futuro? Buena pregunta. Se utiliza con am, con is, con are más el going to, ¿cierto? Más el verbo. Por ejemplo, I am going to Spain. Voy para España. I am going to travel. Voy a viajar. ¿Listo? El error es que muchas veces omitimos el to. I am going travel. No. I am going to try. Muy bien, ya estamos terminando. Nos faltan creo que 3 o 4 preguntas. ¿Cómo se usa can para pedir permiso? Recuerden que esto quiere decir puedo y pueden utilizar can I y ya lo que quieran solicitar. Por ejemplo, can I go to the bathroom? Puedo ir al baño. Can I go to the park? Puedo ir al parque. Can I go to the bank? Puedo ir al banco. Siempre can I y ya el resto de la oración. Recuerden que may se utiliza en el mismo sentido, pero may es un poco más formal y se escribe igual que mayo. Igual que el mes. Muy bien, ¿qué son los adjetivos posesivos y cómo se usan? Bueno, los adjetivos posesivos, como su nombre lo dice, indican posesión. Recuerden que es my, your, his, her, our, their, it. ¿Listo? Y tendríamos como ejemplo, this is my phone, this is my class, esta es mi clase, este es mi teléfono, that's your phone, ese es tu teléfono.
Entonces, siempre se coloca antes del sustantivo. ¿Listo? Muy bien, vamos con la siguiente. ¿Cómo formar oraciones con there was y there were? Esta está muy buena porque observen que se está poniendo el verbo to be en pasado, o sea que es el pasado de hay, o sea que es había. There was para singular y there were para plural. Recuerden, los que están por Instagram y me han hecho preguntas y no se las he respondido es porque no tengo cómo estar pendiente del chat. Por eso les recomiendo que se pasen para YouTube, no sin antes seguirme en Instagram. Me siguen en Instagram, me siguen en TikTok, @el profesor Hernán, y pueden pasar a YouTube. ¿Listo? Entonces, algunos ejemplos con esas oraciones. There was a party last night. Hubo una fiesta ayer o había una fiesta ayer. Recuerden, para singular, there were para plural. ¿Listo? ¿Cómo usar how much y how many en preguntas? Este es simplemente how much, recuerden que es para incontables y para pedir el precio, mientras que how many es para contables y para preguntar por cuánto hay de algo o de cada cosa, ¿cierto? Por ejemplo, how much money do you have? ¿Cuánto dinero tienes? Y un error muy común es intercambiar el much con el many. He visto o he escuchado muchas veces personas que tienen español como primera lengua, como yo, y utilizan el much, perdón, con cosas que sí se pueden contar o el many con cosas que no se pueden contar, porque es un poco trick, tiene un poco tiene su truco.